Un 30 de diciembre de 1996, 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez protagonizaron una fuga cinematográfica desde la cárcel de alta seguridad de Santiago a bordo de un helicóptero que los rescató en medio de una balacera. Entre ellos estaba el único prófugo hasta el momento, al menos sin paradero conocido, Pablo Muñoz Hoffmann, quien apareció finalmente 28 años después en Bolivia. El director de Gendarmería era el arquitecto autor de Punto de Fuga, un libro que precisamente narra los pormenores de esos apenas 58 segundos que duró el rescate de los frentistas y que marcó la historia reciente del país. Con él conversamos a la distancia en el Living Ciudadano de Vía X. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido, ¿no? Desde Chillán. Sí, muy bien, muchas gracias y muy grato de estar en este programa que lo sigo permanentemente. Bueno, primero, Claudio, ¿qué le pareció cuando la noticia, ¿no? Después de 28 años de uno de estos fugados y del cual no se sabía el paradero allá y que apareció en Bolivia? Bueno, naturalmente que este es un tema que lo he seguido siempre. El episodio fue además en una fecha absolutamente emblemática, como fue en víspera del Año Nuevo de ese año 1996, de modo que es un tema que marcó evidentemente parte de mi vida. De modo que cuando me enteré de esta noticia, lo sentí como que se estaba cerrando un ciclo, porque más allá de la actual situación de Pablo Muñoz Hoffmann, el hecho ya de saber y tener en alguna medida dentro de alguna estructura formal a estos 4 fugados, más uno de los fusileros que iba arriba del helicóptero, cuyo nombre es Raúl Escobar Poblete, que está cumpliendo una condena en México, bueno, eso de alguna manera cierra un ciclo que también fue parte importante de mi vida, porque este episodio, más allá del trastorno que significó en ese minuto, porque esto fue en víspera de Año Nuevo, hay un tema familiar bien importante en ese momento, uno queda con la sensación de que la justicia ha sido vulnerada. Y en alguna medida el hecho de tener a lo menos ubicado y en un proceso de extradición probablemente, o eventualmente, aparentemente quería regresar a Chile, Pablo Muñoz Hoffmann, cierra ese ciclo y sitúa las cosas en el lugar donde corresponde que estén. Esa es la sensación que tengo. Claro, todavía estamos ahí en dimes y diretes diplomáticos, ¿no? Respecto de la situación de Pablo Muñoz. Bolivia, hay que esperar la extradición. Sí. ¿Qué le pareció la liberación finalmente que hizo Bolivia después de esta detención? Bueno, pese que hay una orden de captura internacional. Los países tienen bastante autonomía en este tema. Mientras no esté en la frontera no se puede cantar victoria, como se dice. Pero aquí hay un tema que hay que considerar. Él había obtenido un salvoconducto y que tiene que ver un poco con el tema de los 28 años. Hay un salvoconducto que se lo había otorgado, eso es lo que se ha informado, el consulado, ¿cierto? Y al chequear ellos se dan cuenta que una persona que está buscada por la justicia, le informan a la policía boliviana que él lo detiene por poco tiempo, pero si eso podría indicar que él tenía o tiene la intención de regresar a Chile, probablemente para regularizar su situación, porque aquí hay un tema que es bien interesante. Él tuvo 28 años fugitivo. La expresión fugitivo, yo recuerdo una serie famosa que hubo, se llamaba El Fugitivo, que en los años 60, que la veíamos con mucha pasión y con mucho interés. Y en ese momento el fugitivo era una persona que estaba permanentemente en riesgo de ser capturado. Claro. Eso producía una gran tensión en esa serie. Aquí está el fugitivo, 28 años. Es un tremendo episodio para quien lo está, porque probablemente tuvo un doble nombre, otra identidad. No sabemos cómo subsistió, no sabemos dónde vivió, no sabemos qué redes logró generar para poder llevar una vida relativamente normal. Y fugitivo termina siendo una trampa para quien se fuga a una cárcel, porque si uno lo compara, lo que ocurrió con Pablo Muñoz Hoffmann, así como con Palma Salamanca es similar, él adoptó una identidad de mexicano, tenía que hablar en mexicano incluso en su vida privada para no traicionarse. Todos los que no se fugaron, que habían algunos de ellos como Rafael Escorza, por ejemplo, que estaba condenado igual que varios de ellos a cadena perpetua por el secuestro de Edward. Todos los que no se fugaron hoy día están libres, caminan tranquilamente por Santiago. Escorza es conserje de un edificio. Por lo tanto,
de ese punto de vista, la fuga no resulta un buen negocio finalmente. Sí, recordemos. Más allá del romanticismo inicial que tiene, porque esto tiene un romanticismo inicial. Sí. Genera simpatía, la espectacularidad naturalmente. Es que como fue la cosa, bueno, ahí lo recordaremos también, Claudio, y lo que significó para usted, como señaló en vísperas de ese año nuevo, del 96 al 97. Recordemos que Muñoz Hoffmann cumplía condena en Chile por el asesinato del coronel Luis Fontaine, ¿no? Que era un alto jerarca de los aparatos represivos de la dictadura, y también por el atentado en contra del general Gustavo Lee, pero también después se le adjudicó participación en el asesinato del senador Guzmán, ¿no? Entre otros hechos también delictuales. Ahí tenemos la foto del antes y el después de Muñoz Hoffmann, de Pablo Muñoz. Usted me dice que él posiblemente estaba en Bolivia porque lo detuvieron en alrededor, por lo que se sabe, ¿no?, del consulado de Chile ahí en La Paz. ¿Él estaría con ganas de volver a ustedes al país, a Chile, aburrido ya de ser fugitivo? Bueno, el hecho que haya concurrido y haya obtenido un salvoconducto cuya razón es por pérdida del carnet de identidad, que el salvoconducto lo habilita exclusivamente para poder ingresar a Chile, habla de una posible voluntad de entregarse y intentar, con los recursos judiciales, dado la cantidad de años que ha pasado de que se cometieron, de que estaba preso, regularizar su situación. Yo tengo la impresión que eso es lo que él está intentando. ¿Y por qué Bolivia, Claudio, que haya ido al consulado? ¿Por qué cree usted que quería entrar por Bolivia? ¿O por qué estaría en Bolivia? Bueno, es posible que haya estado viviendo. Pablo Muñoz fue detectado en un momento dado en la frontera de Brasil con Paraguay, cuando cae preso Hernández Norambuena, que hoy día está en la cárcel de Rancagua, entiendo, por un secuestro, en delito de secuestro en Brasil. Fue detectado y, por lo que salió en la prensa en su momento, no llegó oportunamente a la orden de detención y se fumó nuevamente hasta que aparece en Bolivia. Es posible que él haya estado viviendo en Bolivia efectivamente y algún tipo de relación haya tenido con su familia, pero en este caso es bien especial. La policía nunca detectó ningún tipo de relación, vinculación, algún llamado telefónico a su familia, cosa que sí ocurrió con Hernández Norambuena. De modo que, desde el punto de vista de lo que es un fugitivo, evidentemente que se trata, Pablo Muñoz, de un fugitivo de jerarquía, no cabe duda. Ya. Pero pasan los años, ya un hombre ya no es joven, habría que ver qué es lo que piensa hoy día de lo que fue ese periodo, ¿cierto?, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y si concurre a obtener un salvoconducto, bueno, eso habla de la intención de regresar a Chile e intentar regularizar la situación, y eso le trae una voluntad ya a una vida normal. Por eso yo digo que en alguna medida la condición de fugitivo viene a ser una especie de segunda prisión. Sí, claro, un karma muy importante. Claudio, usted ha contado que en su libro En Punto de Fuga no solamente narra su experiencia personal como director de Gendarmería en ese momento, ¿no?, sino que también cosas que fue investigando, entrevistas que fue haciendo. De acuerdo a esa investigación, ¿cómo podría usted definir a Pablo Muñoz Hoffmann? ¿Qué impresión le deja a usted? Bueno, Pablo Muñoz Hoffmann es parte de una facción del Frente Patriótico, esa es mi conclusión. O sea, el Frente Patriótico, un poco la historia del Frente, una vez que hacen el atentado contra Pinochet, se tiene la primera fraccionamiento cuando el Partido Comunista le solicita que deje las armas porque entiende que por esa vía se pone en riesgo la recuperación política o por una vía política de la democracia que ya estaba un poquito en el horizonte, sí. se aproximaba el plebiscito. Por eso que se llama Frente Patriota Autónomo, claro, autónomo del Partido Comunista. Claro. Y esta facción, que es el Frente Autónomo, finalmente es la que llega al final de la dictadura. Ahora yo, de acuerdo a mis investigaciones, es una facción de esta facción del Frente Autónomo en la que sigue activa. Ya. Se crea una unidad una unidad especial que tiene como misión ejecutar un plan que ellos decidieron que se llama No a la Impunidad. Y ahí están esta serie de crímenes, ¿cierto? Y el más grave de todos fue finalmente el que detona la crisis dentro del propio Frente, el crimen de Jaime Guzmán. Entonces, es una facción, a su vez, del Frente Autónomo a la que acomete estos delitos muy graves, ¿cierto?, que fueron considerados de carácter terrorista. Y Pablo Muñoz es parte de esa facción, es parte de ese grupo que además también secuestró a Christian Edwards.
Entonces, tienen condenas muy altas, son un grupo que entendió que no comprendió lo que significó la democracia representativa o la democracia clásica, y intentan, ¿cierto?, ya hacer una oposición franca al proceso de transición. Bueno, y terminaron la mayoría de ellos en la cárcel, eso fue la realidad. Claro, pero hay dos de ellos están con asilo, están asilados en países europeos, ¿no? 2 de los 4. Ricardo Palma Salamanca está asilado en Francia, y hay otro, el otro que el apellido es se me da este minuto, está en Suiza, que fue el primero en ser detectado. Ese provocó incluso una crisis diplomática entre Chile y Suiza. Patricio Ortiz Montenegro. Él fue el primero que recibió protección. Luego Palma Salamanca con el cuerpo Poblete, que no es de los fugados, pero que iba arriba del helicóptero, y que son los autores materiales del crimen de Guzmán, son detectados en México, ¿cierto? Sí. Y finalmente Francia, que tiene una larga tradición de dar asilo político a delitos que tienen una cierta connotación política, más allá de la gravedad de los delitos, le dio asilo. Sí. Y hoy día vive en Francia. Ahora, Ricardo Palma Salamanca se ha demostrado totalmente arrepentido de ese periodo de su vida, y muy crítico con el Partido Comunista, ¿cierto?, primero, y después con el propio Frente Patriótico. Y también hizo un libro sobre este mismo tema, ¿no?, sobre esta misma fuga. Sí, claro, escribió se llama Vuelvo a la Justicia, entiendo. Evidentemente que este fue un hecho épico para el Frente Patriótico, fue espectacular, fue la última acción objetiva que se conoce del Frente, pero luego ya pasan los años y cada uno empieza a hacer su vida, y naturalmente que la condición de fugitivo, prófugo, empieza a afectar. Nos queda poco tiempo, pero usted en su paso por Gendarmería dejó otros 2 libros más, ¿no? Uno sobre el indulto, pero también otro muy interesante, y esto también le compete en su profesión de arquitecto, sobre Punta Peuco, donde usted realiza el primer bosquejo de esta cárcel, Punta Peuco y la historia desconocida, y también lo que a usted le significó atrapar al Mamo Contreras, que después de Cordillera se fue precisamente a este penal de Punta Peuco. ¿Qué le parece a usted la existencia aún de Punta Peuco? Bueno, hoy día Punta Peuco, cuando se diseña Punta Peuco, cuando se crea la cárcel de Punta Peuco, la situación era muy distinta a la situación de ahora. Hay que recordar que en ese momento estaba Pinochet, comandante en jefe. Los primeros inquilinos de Punta Peuco son Manuel Contreras y Pedro Espinosa, número 1 y 2 de la DINA. Yo tuve puedo decir, el privilegio de notificar personalmente a Manuel Contreras que empezaba a cumplir condena en el hospital de Talcahuano, donde él intentó recluirse. Ese era el contexto de ese momento. Las Fuerzas Armadas estaban muy politizadas. Esto es muy próximo al inicio de la transición. Hoy día la situación es muy distinta, pero Punta Peuco hoy día tiene una cierta justificación, porque aunque han pasado muchos años, el Estado no puede correr el riesgo que estas personas que cometieron delitos muy graves sufran algún tipo de atentado eventualmente en una cárcel común. O sea, Punta Peuco hoy día tiene una justificación más bien desde el punto de vista técnico que político. En ese momento, cuando se construye, tenía una justificación politécnica, por así llamarla. O sea, ¿usted no sería de la idea de cerrarlo y trasladar a esta gente a un anexo de una cárcel ya construida? Generaría un problema similar al que tuvo Manuel Monsalve en Rancagua. O sea, tener 200 presos. En Punta Peuco hay 120, hay 80 en cárceles comunes, entiendo que en Colina. Pero tener, supongamos, 120 presos insertos en las cárceles comunes sería un problemazo desde el punto de vista de seguridad. Entonces, que lo sufrió Manuel Monsalve por lo demás. Entonces, es más prudente mantener Punta Peuco mientras estos presos no se extingan, en definitiva. Por ahora yo creo que es mejor no innovar. Esa es mi posición. Usted estuvo a cargo de Gendarmería en 2 periodos presidenciales, Elwin y Frey. Que con esa experiencia, ¿cómo está hoy? ¿O qué sabe usted de hoy, del panorama en Gendarmería, la situación de hoy de Gendarmería? Bueno, hoy día la situación es muy distinta. Hoy día apareció abruptamente, ¿cierto?, una realidad que desconocía hace 20 años atrás, o desconocía en el esquema clásico de la administración de las cárceles chilenas, que es lo que se llama crimen organizado. No obstante, tiene una cierta conexión con un grupo que no es el Frente Patriótico, sino el Grupo Lautaro. El Grupo Lautaro en su momento levantó la tesis de la cárcel combatiente,
que decía que un militante preso es un militante activo, por lo tanto desde la cárcel podía seguir dirigiendo actividades de carácter subversivo en ese caso, que ellos lo copian o se inspiran en el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso. Y esa fue una de las razones por la cual se hizo la cárcel de alta seguridad, que era impedir las comunicaciones. Bueno, hoy día eso es una acción extrema. Hoy día el crimen organizado utiliza las cárceles, eso está a la vista, ¿cierto? Sí. Como oficinas. El Estado por defecto le da alojamiento, le da vivienda, salud, claro, alimentación y educación, incluso si quisieran. Por lo tanto, hoy día el gran desafío, y eso el gobierno sí lo está implementando con una serie de medidas que ha anunciado, es aislar a estos presos de la comunicación con las bandas que están al exterior. Ese es el gran desafío hoy día para poder controlar en esa parte el fenómeno del crimen organizado. Hoy día el perfil de los presos es muy distinto a ese preso más clásico que era en la historia chilena, que era un preso que venía mucho de la pobreza. Hoy día el crimen organizado tiene que ver con la generación de riqueza de manera ilícita. No exactamente es un delincuente que nace de las necesidades básicas. Ahí está la gran diferencia. Entonces hay que rediseñar, y en eso el gobierno ha dado varios anuncios, un cierto tipo de gestión y de perfil carcelario y penitenciario. Por eso yo le preguntaba, Claudio, disculpe, este tipo preso. Que hay una polémica ahora, ¿no? De dónde se hace una cárcel de alta seguridad con esos estándares que usted está diciendo, pensando ahora en el crimen organizado, si se hace en Santiago, si se hace un anexo a la cárcel ya existente, en fin. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera también de hacer una cárcel ahora con estos nuevos niveles de delincuencia? Es que es una historia antigua. O sea, nadie quiere una cárcel cerca. Y en definitiva, el 100% de los alcaldes y el 100% de los parlamentarios dicen no quiero una cárcel, entonces, pero nadie de ellos dice, oye, esta es la solución. Aquí, lamentablemente, las cárceles tienen que estar ubicadas en un lugar. El 75% de las cárceles chilenas están en casco urbano. En la penitenciaría, que es el caso bien concreto, donde se va a construir esta cárcel de alta seguridad, ahí está mostrando alguna imagen de la penitenciaría con el hacinamiento feroz que tiene. Sí. Esa cárcel fue construida en 1845-43, si no me equivoco. Entonces, Santiago creció hacia allá, es un barrio penitenciario, históricamente penitenciario, por lo tanto tiene cierta lógica que ahí se ubique una nueva cárcel o un nuevo anexo. El problema de las cárceles, la penitenciaría y muy, muy claramente el caso de Colina 1 y 2, es que no hay una adecuada planificación de lo que ocurre en el entorno. Los planes reguladores, en el caso de Colina, permitieron que las casas llegaran hasta la muralla misma casi. Entonces, el problema se resuelve con una gestión del entorno, el espacio público que tiene que estar absolutamente arreglada. Vigilancia, a lo mejor cuarteles policiales, evitar que se acerquen a los muros. Hay una serie de medidas que es posible adoptar y que tienen que ver con la gestión del espacio público que rodea a las cárceles. Pero las cárceles tienen que estar en algún lado, lamentablemente. Y antes no tenían el rechazo de ahora porque, claro, era otro tipo de preso, pero ese barrio en particular, que es el barrio de la Pedro Montt, donde está la ex penitenciaria, es un barrio judicial penitenciario del año 1843, de modo que no resiste mucho análisis pensar que ahí no debiera haber una ampliación de lo que es hoy día la cárcel de Santiago 1. Claro, usted ha contado que el fracaso finalmente de la cárcel de alta seguridad y que permitió esta fuga cinematográfica es que precisamente se relajaron los estándares de alta seguridad, ¿no? Con un acuerdo transversal en el Parlamento desde la UDI hasta la izquierda. ¿Es relajado? ¿Se aprendió algo de eso ahora con estos modelos de cárcel de alta seguridad, Claudio? Pensando nuevamente, ¿no?, en esta nueva forma de crimen organizado. Yo creo que sí, los anuncios que se han hecho por parte es tener un régimen especial, funcionarios también de una categoría especial, un régimen, se está pensando en un régimen similar a lo que existe en Italia, que son regímenes durísimos. Ahí es fundamental que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la cárcel de alta seguridad. Pues la cárcel de alta seguridad nunca tuvo un apoyo político transversal. Y esa resolución de la Comisión de Derechos Humanos terminó por flexibilizar el régimen, que es lo que genera las condiciones para poder planificar la fuga. Entonces hoy día es fundamental sacar un aprendizaje de ahí y el régimen que un día se va a establecer para los líderes del crimen organizado, que se está anunciando como muy duro, y yo estoy totalmente de acuerdo, sí, no puede estar sujeto a la discusión de los parlamentarios. Tiene que ser una decisión política, técnica, consensuada, que no esté sujeta a la discusión
partidaria o electoral o de sensibilidad respecto a ciertos sectores de la sociedad. Ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo y entender que la seguridad hoy día para Chile es un bien superior que hay que recuperar. Sí, en su libro sobre esto, sobre la fuga, finalmente, ¿qué enseñanzas se podrían sacar para combatir hoy el crimen organizado de este nivel, ¿no? en su punto de fuga, Claudio? Experiencias personales, pero también institucionales, ¿no? que dejó esta fuga. Bueno, principalmente esa. El régimen tiene que ser un régimen diferenciado, un régimen muy restrictivo, que tenga como objetivo superior, digamos, evitar las comunicaciones desde el interior al exterior, que signifique planificación de nuevos delitos. Y para ello, la enseñanza que yo saco de ahí, en el libro lo señalo, en el libro Punta de Fuga está desarrollado ampliamente la discusión que hubo en el Parlamento. Los actores que opinen frente al tema tienen que estar muy bien definidos, tiene que haber un consenso previo, no puede pasar lo que ocurrió con la cárcel de alta seguridad, que cuando se diseña el régimen y se anuncia se transforma en una discusión política, pública. Finalmente el gobierno de esa época no tuvo un apoyo político. Aquí esa discusión hay que hacerla previamente, hay que sentar a todos los actores, políticos y técnicos, y decirle, mire, ¿estamos de acuerdo con este régimen? ¿Estamos de acuerdo con la restricción de la visita? ¿Estamos de acuerdo con la restricción de las comunicaciones? ¿Estamos de acuerdo que los abogados, por ejemplo, van a conversar con los presos a través de un vidrio? Hay que hacer un listado de acuerdos previos y que no estén en discusión, porque si no se va a debilitar, ¿cierto?, el sistema de seguridad que se pretende implementar. Y como usted decía, estamos en un enemigo nuevo, ¿no? Donde el dinero es lo importante y con dinero llega la corrupción, ¿no? Que es un tema también de fondo que podría estar presente, ¿no? Esas son las amenazas hoy día del sistema penitenciario, hay que tener plena conciencia de ello. Y son amenazas que hace 20 años atrás o 30 años atrás, cuando ocurre este episodio de la fuga del helicóptero, no existía, la amenaza eran de otro tipo. Ahí había un tipo de delito que estaba complicando a la transición, que eran tipificados como terroristas. Hoy día el crimen organizado está mucho menos focalizado, penetra todas las capas de la sociedad y en definitiva está afectando, ¿cierto?, al país en su conjunto. Por lo tanto, aquí hay un bien superior que cautelar, y para ello hay que ponerse bien de acuerdo. Es bien complicado lo que está pasando. El tema de los derechos humanos se ha ido degradando porque la gente percibe que los derechos humanos son utilizados por delincuentes para afectar a personas que no han cometido delitos y si bien violado sus derechos humanos. Entonces hay un tema re complicado, que los derechos humanos, que es un bien intangible, pero muy importante, están sufriendo una cierta degradación frente a la gente común y corriente. Entonces hay que separar un poco, y no ser muy ortodoxo en el tema de los derechos. O sea, hay que buscar una nueva definición de derechos humanos para los presos del crimen organizado, en definitiva, que no pueden ser los mismos derechos humanos de las personas que no han cometido delitos. Eso es mi conclusión. Interesante reflexión nos deja Claudio en esta conversación. Si quiere la profundizamos. Si viene a Santiago de Chillán, vamos a estar en enero y febrero acá, así que invitadísimo a hablar también de sus libros que escribió. Me encantaría. Sí, claro que sí. Un agrado. Muy bien. Claudio, a nombre del equipo, muchas gracias por esta entrevista, que estemos bien. Saludos a la distancia. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana desde el Living Ciudadano de Día X. Que esté bien. Chao, chao.